Ah, un extraño en el camino. ¿Quién es el extraño en el camino? El buen samaritano. Fíjense que mis comentarios están en itálica, para que nadie sepa, ¿verdad? Diga, ay, yo me confundí entre el Papa y usted. Mis comentarios están... ¿Y por qué yo hago comentarios cuando estamos metidos en el capítulo? Porque creo que si esperamos de aquí a 5 semanas se nos va a olvidar el punto de referencia. Así que yo aprovecho cuando estamos abordando, ¿verdad? Todo lo demás son textos sacados directamente del Papa. No son interpretaciones mías. ¿Okay? Pero ahí lo que está en itálica, esta es la parte más evangélica de la encíclica. En ella retoma otro tema de su pontificado, la misericordia en acción. ¿Okay? En las tradiciones judías, empieza ahí en la sección 59, el imperativo de amar y de cuidar al otro parecía restringirse a las relaciones entre los miembros de una misma nación. El precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se entendía ordinariamente como referido a los nacionales. Es decir, boricuas amen a los demás boricuas. Dominicanos, cubanos, americanos, españoles, no son prójimos nuestros. Así que la interpretación de eso, de ese imperativo del Levítico, ellos la habían limitado a otros judíos. En el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel era un fariseo, un maestro de la ley, un rabino de la época de Jesús. El precepto de Hillel se expresó de modo positivo. Traten en todo a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque en esto consiste la ley y los profetas. Así que el Nuevo Testamento ya no es solamente ame a tu prójimo, trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Este llamado es universal. Muy importante este punto del Papa. Tiende a abarcar a todos por su condición humana, porque el Altísimo, el Padre Celestial, hace salir el sol sobre malos y buenos. Y entonces, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Esto es un punto de partida muy importante. Va a tener una resonancia en todo lo que el Papa dice que debemos hacer o actuar. El llamado universal abarca a todos los hombres, llamado a amar, por ser seres humanos. Porque Dios a todos los seres humanos los bendice con el sol y con la lluvia. A los buenos y a los malos. El Papa dice acertadamente, esas son frases mías, esta parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Y no todo el mundo está igualmente dolido. Los que vivimos en países donde no se está muriendo tanta gente como Puerto Rico, que no se está muriendo tanta gente como Estados Unidos o en México, pues no estamos viendo el dolor el mundo no nos está doliendo tanto. Ya nos dolió con María. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Así que el Papa acaba de decir lo fundamental, lo que él quiere que todos los hombres a quienes él le escribe esta carta, pues no se la escribe a los laicos solamente, a los laicos católicos, ni a los obispos, ni a los curas, se los escribe a todos los seres humanos. Para reconstruir este mundo que nos duele, la única salida, oigan, la única salida es ser como el buen samaritano. Próxima laminilla. El sacerdote y el levita no fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Piensen, tocar a gente que tenía sangre era quedar impuro. Pero estos dos, dice Jesucristo en la parábola, bajaban de Jerusalén. Ellos ya habían trabajado, ya se habían ganado su salario. No había la excusa de que, ay, es que yo voy a servir en el templo y si me paro aquí llego tarde,
no puedo servir. Ellos bajaban hacia Jericó, así que, muy importante, no fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o para buscar ayuda. Solo uno se detuvo. Por favor, todos pongan sus micrófonos en mute, que estoy escuchando cosas. Todo el mundo con su micrófono en mute. Doña Mayra Méndez, por favor, ponga su micrófono en mute. Gracias. Sí, póngalo en mute. Ok, gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Ay, no, no, no. No, vuelva para atrás, don Juan Carlos. Vuelva para atrás. Para atrás. No, 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 no. Ok. Uno se detuvo y les regaló cercanía. Lo curó con sus propias manos. Puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Madre Teresa dice, hay que amar hasta que nos duela. Pues este señor se acercó. Lo curó con sus propias manos. Sacó dinero de su bolsillo a pagarle al hostelero. Se ocupó de él. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retrasemos tanto. Le dio su tiempo. Doctrina social de la Iglesia Católica, compás católico, tiempo, tesoro y talento. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos de deseo, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo, no era pariente, ay, si es primo mío, es el vecino, lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Qué importante. Pensemos, ¿verdad? Si nosotros también somos capaces de eso. Hoy día pasa lo mismo. Que el Papa ya ha pasado esa reflexión, pero va a volver, a volver, a volver. Asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas. No les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma, porque busca construirse de espaldas al dolor. Creo que el Papa aquí está hablando con una seriedad y con una certeza y con una, haciendo unos señalamientos que creo que son. La de Galaxy, ponga mute, por favor, que le estamos escuchando de estornudar. Galaxy S20, ponga mute al teléfono. Muy bien. Próxima laminilla, don Juan Carlos. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores. ¿Cuáles son las opciones? El Papa está diciendo que para un cristiano solamente está la opción del buen samaritano. ¿Cuáles son las opciones? El salteador, los que lo mataron al pobre hombre, casi lo matan. Los que pasan de largo. Ninguno de esos dos se compadece del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad.
Aparte, y eso es lo que el Papa quiere que hagamos, ¿verdad? Después de esta pandemia. Una sociedad enferma porque rechaza, se hace de la vista larga ante el dolor para rehacer comunidad. Y él va a tratar de hablarnos de qué es esa comunidad. A partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás. Eso es la misericordia. Que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Muy interesante lo que está diciendo el Papa, porque nosotros en Doctrina Social de la Iglesia Católica hablamos del bien común. Y miren lo que acaba de decir el Papa, brillante, para que el bien sea común. Tenemos que hacernos prójimos, hacer propia la fragilidad de los demás. Tremendo. Esto es espectacular y muy certero. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Son los que viven en unas torrecitas de marfil, los profesores allá en la universidad, en su ambiente, con sus pares, y pues ya dando como los grandes dioses ante sus estudiantes. Que se pongan, ¿verdad?, a trabajar con la gente de verdad, no solamente el pensamiento. El relato, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Pero aquí no estamos hablando de filosofías. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. ¿Así? Ese es el máximo bien común. No es una opción posible. Cristianos, tomen nota, vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede marginado a un costado de la vida. Y ahora él está hablando, esto nos debe indignar. Él está indignado. Y nosotros debiéramos también. Hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Esto es dignidad. Así que fíjense, el Papa acaba de tomar dos preceptos, dos criterios, dos conceptos básicos de la doctrina social de la Iglesia Católica, bien común y dignidad, y los acaba de darles un nuevo matiz. El bien, nos hacemos prójimos y entonces hacemos que el bien sea común. Y dejarnos herir, alterarnos por el sufrimiento humano, eso es dignidad. Muy interesante. Próxima lámina. La dinámica recogida en la parábola, hay una persona que no tiene su micrófono en mute. Por favor, todo el mundo ponga micrófono mute. Está en la parte inferior izquierda de su pantalla. Tiene que decir, ya hay un microfonito y tiene que poner mute. Pues no sé lo que pasó. El anterior, creo. Don Juan Carlos, el anterior. Ok, próximo. La dinámica recogida en la parábola es una historia que se repite. A veces tenemos la tendencia a leer la Biblia. Mira las peleas de Jesús con los fariseos.
Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero eso fue allá, en aquella época. La dinámica de la parábola, como la de el pecado original en el Edén, es una historia que se repite cada día. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Así que eso es todos los días. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, como el pobre hombre, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo de buen samaritano. Así que, papá, está diciendo, ¿verdad? Igual que en la parábola del hijo pródigo, todos en cierto sentido hemos sido hijos pródigos, a veces actuamos como el hijo mayor y a veces actuamos como el papá. Lo mismo pasa con esta parábola. Todos tenemos algo de herido, hemos necesitado de algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. La historia del buen samaritano se repite, se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados, tirados a un costado del camino. Así que fíjense lo que está diciendo el Papa. El buen samaritano no es solamente un individuo, puede ser muchas personas marginados. Esos son los que están tirados como el pobre herido. Y hay una desidia, una indiferencia social y política en el mundo internacional. Dejaremos tirado, dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones. ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Miren, les voy a poner un ejemplo. En Yemen hay una guerra civil desde hace muchos años. Los saudíes, que son los vecinos de los yemenitas, han intervenido para ponerse del lado del gobierno que expulsaron, estos rebeldes que se levantaron, capturaron la mitad del país. Y tienen un bloqueo montado, así que no entra ayuda ni comida. Así que hay millones de personas que se están muriendo de hambre. ¿Algunos de ustedes ha escuchado de la guerra de Yemen? ¿Ha estado pendiente? ¿Se siente preocupado? Las noticias, por ejemplo, en la guerra de Siria nos mantenían informados, tiraron bombas los del gobierno y tiraron bombas los rusos, han muerto muchos niños, hay millones de desplazados, pero de Yemen, ¿qué saben? ¿Saben por qué? Porque al mundo occidental no le interesa. ¿Saben por qué? Porque Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos le han vendido armas por billones de dólares a los sauditas. Y esos son los aliados de los sauditas, ¿verdad? Y entonces, pues, se callan la boca porque los que están masacrando a los niños, a las mujeres, a la gente de hambre, se está muriendo de hambre, son los sauditas. Y como son los socios que le han comprado armas, eso es lo que está diciendo el Papa. Dejaremos tirado al que está lastimado. Próxima a la mini. Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo.
Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción. El Papa quiere darle, ¿verdad? Dicen en Guaynabo City, tirarle la toallita. Puede que sea indiferencia, desprecio o distracción. Hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esta distancia cercenadora, es decir, que corta, que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Don Rubén, por favor, ponga mute a su micrófono. Alguien, estamos escuchando a alguien en el trasfondo porque no ha puesto mute en su micrófono. Gracias, don Rubén. Así que hay muchas maneras de pasar de largo, ensimismarse. Yo estoy tan preocupado, yo tengo tantas cosas que no me puedo ocupar de los demás. Desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. En algunos países hay un desprecio de los pobres, de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Él, como latinoamericano, como argentino, está hablando, yo creo que ahí de la América Latina. Y el proyecto del país importado, creo que está hablando de Estados Unidos. Así que estamos como mirando hacia afuera, aquello es, y se olvidan de los pobres que tienen al lado, que los ven todos los días cuando salen a la acera. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen. Están fuera de su horizonte de intereses. Hay una parábola de Jesús, ¿verdad? La de Lázaro y el hombre rico, ¿se recuerdan? El Lázaro estaba tirado en la puerta de la casa. Así que el hombre rico, y no había carro en aquella época, así que no había marquesina. El hombre rico, cada vez que salía de su casa, veía a Lázaro. Le conocía el nombre, ¿verdad? Ah, Padre Abraham, dile a Lázaro. No existen. Están fuera de su horizonte de interés. Le voy a poner una muestra. Cuando yo llegué de párroco en el 2004, en septiembre del 2004, a la gruta, pregunté a algunas de las personas, ¿verdad?, más conocidas de la comunidad, ese caserío que hay frente a las Carmelitas, los Claveles, ¿es parte de la gruta? No sabían decirme. Los pobres son invisibles. Un párroco, no voy a decir quién, pero un párroco vecino de la gruta, que tenía un caserío de estos que son unos altísimos edificios, un caserío de estos bien problemático. Y él me decía, ese te pertenece a ti, ¿verdad? El expreso de la Gruta de Lourdes, lo que está al otro lado, excepto Lago Alto, todo lo que está al otro lado es de esa parroquia. Pero él simplemente no existen. Ahora el Papa, miren lo que dice. El Papa Francisco hace esto frecuentemente. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención por parte de Jesús. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Tremendo. ¿Se recuerdan cuando Jesús habla del juicio final? Señor, Señor, no los conozco. Pero si hicimos milagros en tu nombre, no los conozco. Pero ¿cómo no los conoce?
porque ustedes no me conocieron a mí en el necesitado a quien ustedes nos visitaron, atendieron, le dieron de comer. ¿Okay? El hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Cuaresma, ahí está Cuaresma. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama. Y sin embargo, puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. ¿Se recuerdan la parabolita de Jesús del hombre, del fariseo que entró en el templo y el publicano que entró en el templo y el hombre rico? El fariseo decía, yo doy limosna, yo ayuno, yo voy al templo, no soy como ese pecador que está aquí. Puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Próxima laminilla. Bueno, oigo un gran silencio porque todos tienen el micrófono en mute, pero es que lo que está diciendo el Papa se las trae. Esto que está diciendo el Papa, si no puya, es que ustedes están sordos, ciegos y mudos. Esto está tremendo lo que está diciendo el Papa, y es verdad. Los salteadores del camino suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando al otro lado. Así que el sacerdote y el levita, dos personas religiosas, pueden aliarse con los sinvergüenzas. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla, para quitarle, ¿verdad?, a la oveja. Eso es esquilmarla. Y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Es verdad. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza. Y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Solidaridad, otro de los principios operativos de la doctrina social de la Iglesia, ya hemos visto. Hacer el bien común, ¿qué es dignidad? Pues según el Papa, dignidad es compadecerse, asumir la fragilidad del otro como si fuese. Y aquí está hablando de solidaridad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Aquí el Papa está haciendo tremendo, ¿verdad? Un profeta denunciador. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Tremendo. Tremendo. Estoy aquí escribiéndole a una feligres que no está viendo el programa para que lo vea. Bueno, así que fíjense qué tremendo lo que está diciendo el Papa. La dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos porque tienen esto y de la capacidad de opinar y pensar porque controlan los medios de comunicación social. Les puse el ejemplo de la guerra de Yemen. ¿Verdad? Silenciosa.
De todos los días había noticias de Siria, pero de la guerra de Yemen, como los saudíes, aunque miren, el nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho que no va a seguir vendiéndole armas a Arabia Saudita o Sana, porque miren cómo las están usando. Así que todo está mal, el mundo está mal, ¿qué podemos hacer nosotros? Desencanto, desesperanza. Hundir a un pueblo en el desaliento. Círculo perverso perfecto. Dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Próxima a la minilla. Luego, no, ya esa la vimos, ¿no? Le echó para atrás, es la próxima. La receta, el remedio, el imperativo de recomenzar se vislumbra. Esos son mis comentarios. Aquí está. A mi entender, lo mejor de la encíclica. Oigamos, cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo lo que nos gobierne, de los que nos gobiernan. Sería infantil. Así que está diciendo, no, nosotros como cristianos no tenemos que depender de los gobiernos. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad. Otra palabra de doctrina social de la iglesia, otro concepto bien importante, corresponsabilidad. Capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformación. Seamos, esta es la razón de la encíclica, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. La Iglesia Católica en Puerto Rico toma parte activa en la rehabilitación y el auxilio de nuestra sociedad herida. No voy a contestar la pregunta, solamente la formulo. Las parroquias tomamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las comunidades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Y aquí viene una cosa que es muy propia de este Papa. Algunos dicen que esto es uno de los puntos de referencia claves de la teología pastoral del Papa Francisco. Oiga, como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo. De ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. Aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Wow, tremendo. Las palabras son serias. Próxima a la mirilla. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido.
busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque ahí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Esto es emocionante, estremecedor. Busquemos a los otros, hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor, sin miedo a esa desesperanza, la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó, ahí vemos, ahí puse esa pintura, ¿verdad? Flamenca, creo que es de Rembrandt. Encontrarnos en un que la de ellas. Pueblo. La invitación que Jesús propuso en primer lugar al que pertenece se debía ayudar. Volver a musulmán, nos invita a preguntarnos presente
mano de hizo el judío herido. Los judíos de los samaritanos. Con los jarros hasta el sol de hoy, miren, porque como hace tienes que ir volver a volverme yo un pero sentirse cerrados y violentos. América de Trump. Para ello es importante que la catequesis directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Así que ahí están los retos, ¿verdad? Miren quién está llevando al hombre herido en la laminita que cogí. Es Jesucristo.
No es el samaritano, es Jesucristo. Debemos ser tú y yo, todo cristiano. Próxima la mía. Ah, se acabó. Santo Dios, miren para allá. No tenemos ni una hora y ya se acabó el segundo capítulo. Tremendo. Bueno, pues ahora recuerden que no quiero que me den otra conferencia. No quiero que me den alguna pregunta para aclarar lo que el Papa nos ha enseñado en este poderoso, ¿verdad? Tremendo segundo capítulo de la encíclica, donde él ha tratado, ¿verdad?, de desmenuzar lo que significa hacerme prójimo del que necesita. Y no individualmente, sino todos juntos. Así que, si tienen preguntas sobre lo que hemos leído de la encíclica, ¿verdad? El capítulo 2. Si tienen preguntas, yo espero a ver si puedo contestárselas, ¿verdad? Si tienen preguntas sobre eso, no salten al tercer capítulo ni a algunas conclusiones que ya están preñadas aquí. Voy a apagar el recording, padre. Muy bien, gracias.